Este mes empezamos un tema espectacular y es el tema de la iglesia. Entonces, hoy vamos de pronto a recordar algunas cosas y a entender otras acerca de la iglesia, y empezaré, como maestra que soy, haciendo algo alusión al Antiguo Testamento, pues siempre se me sale lo de maestra, y es en el Antiguo Testamento el Señor escogió a Abraham y a todo su pueblo, como al pueblo de Israel, como su pueblo, su amado pueblo de Israel. Y de ahí, de una de sus tribus de Israel, vendría nuestro amado Jesús. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces Dios escogió un pueblo. De todos los pueblos de la tierra, escogió uno para que fuera su pueblo, que es el pueblo de Israel, y de ahí vendría nuestro amado Jesús. Bendecimos al pueblo de Israel, no se nos olvide que tenemos que bendecir al pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que el Señor dará bendición a quienes lo bendigan y maldición a quienes lo maldigan. Por eso nosotros, como hijos de Dios, ya o como hijas de Dios, tenemos que bendecir a Israel. Pero el Señor se sobró con nosotras, con nosotros en este tiempo. Yo no pertenezco al pueblo de Israel. Yo no sé si alguna de las que está aquí pertenece al pueblo de Israel. O sea, que sepa, bueno, que sepamos, no sabemos. De esas tribus que salieron por ahí, por toda la tierra, no sabemos. Pero yo personalmente, que sepa, no pertenezco al pueblo de Israel. Y entonces el Señor desde ese tiempo nos miró con amor y dijo: bueno, ¿y entonces qué va a pasar con aquellos que no descienden de las tribus de Israel? Entonces, como ya les había dicho, el Señor Jesús viene de una de las tribus de Israel, y de ahí vendría la salvación al mundo. Entonces el Señor se inventa una estrategia preciosa para amarnos y para bendecirnos, y dice: bueno, ustedes no van a ser del pueblo de Israel, pero ustedes van a pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Cómo vieron esto? Al cuerpo de Cristo. Yo digo que yo debo ser una parte de la boca porque hablo mucho. O sea, alguna parte del cuerpo de Cristo somos. El Señor nos escogió desde el principio de los tiempos para que fuéramos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien nos pregunta: ¿tú eres del pueblo de Israel? No, pero somos del cuerpo de Cristo. Dile a la compañera que tienes al lado: yo soy una parte muy importante del cuerpo de Cristo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nunca se habló de iglesia. Se habló del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El término iglesia lo inauguró y se lo inventó nuestro amado Jesús. Vamos a ir a una cita bíblica que está en Mateo 16 y vamos a leer del 13 al 18. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer del 13 al 18. Hay un título en mi Biblia que dice La confesión de Pedro. Muchos lo conocemos. Vamos a detenernos ahí un poquito para entender un poco qué es la iglesia y dónde nació la iglesia. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Con mayúscula, o sea, refiriéndose a Dios. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y le está preguntando a sus discípulos. Y él les dijo: ¿y vosotros? Y esta pregunta también nos la hizo el Señor algún día. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ese Pedro eufórico, se pidió la palabra de primero.
Y dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es una declaración de fe. Lo que está haciendo aquí Pedro es una declaración de fe. O sea que el primero que hizo la declaración de fe fue ¿quién? Pedro. Hasta tal punto que esto maravilló al Señor Jesús. Y entonces le dijo, uy, Pedrito, tú te sobraste con esta respuesta. Tú diste en lo que era, tú estás reconociendo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Pedrito, entonces mira lo que voy a hacer. En el 17 dice, entonces le respondió Jesús y le dijo, wow, bienaventurado. O sea que cuando nosotros hicimos esa misma declaración, el Señor que nos dijo, bienaventuradas. Y bienaventurado quiere decir feliz, feliz, feliz. Por eso es que un cristiano o una cristiana no puede ser triste. Ya el Señor dijo que nosotros somos felices, muy felices, recontra felices. Y avísale a tu cara, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Aquí le está recordando su carne, su vida pasada, porque Jonás se llamaba el papá de Pedro. Dice, wow, miren esto, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, mire, tú no tenías por qué saber esto. Yo todavía no lo había dicho a nadie. Esto era un secreto entre papá y yo. Esto no te lo pudo haber contado Juan, no te lo pudo haber contado nadie, ni tu padre Jonás, nadie te había podido revelar esto. Sino, dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que en este momento Pedro estaba teniendo una comunión íntima con el Padre para que tuviera esa revelación. Las revelaciones no vienen de la noche a la mañana, vienen en una comunión con Dios. Entonces dice, claro, como tú me haces semejante homenaje, yo también te voy a honrar, Pedrito. Y vamos, ¿cuál fue la honra? Entonces yo también te digo que tú eres Pedro. Y vamos a parar ahí un momento. Cuando le dice que tú eres Pedro, si buscamos el significado de Pedro, significa roca pequeña. Roca pequeña. Eso es lo que significa Pedro, una roca pequeña. La primera, sí, pero roca pequeña porque la roca y el fundamento es Jesús. Roca pequeña, cuando dice tú eres Pedro, o sea, yo te recuerdo que tú eres carne y que el significado de tu nombre es Pedro. Ya no lo llama Simón, sino lo llama Pedro, lo llama roca, pero roca pequeña. Dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, le está diciendo sobre tú la roca, sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Ya le había dicho que él era una roca pequeña. ¿Cuál era la roca? Pues la roca es la declaración que acaba de hacer. Esa es la roca. El fundamento de la iglesia es la declaración de fe, aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y seguirle y servirle por el resto de nuestros días. Esa es la roca, ese es el fundamento. Entonces lo que le está diciendo es, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre Pedro o sobre la declaración de fe? Sobre la declaración de fe. Lo que está diciendo es que toda persona que haga esta declaración de fe se va a fundamentar o a tomar posesión en esa gran roca que es esa palabra, y a partir de eso nos vamos a ir sumando un ladrillo, si lo vamos a hacer figurativamente, con una edificación natural. Entonces, el fundamento es la declaración de fe.
Y a partir de ese fundamento se iban a empezar a colocar unos ladrillos, que el primero fue Pedro. Yo no sé en qué posición estoy de esos ladrillos, pero yo sí estoy segura que yo soy una de esas rocas que formo esa iglesia. Amén. ¿Aquí hay alguna que tenga duda que forma parte de esa iglesia, de esa edificación llamada iglesia? Todas estamos seguras, gloria a Dios, porque ahorita les voy a mostrar otras cosas. Entonces, sigo leyendo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. Gloria a Dios por nuestros pastores y por todos los amados pastores que pagan un precio, pero la iglesia es de Cristo. La barca no es mía, la barca es de Cristo. Yo soy una obrera. Esta iglesia es de Cristo. Nuestros pastores son unos preciosos obreros con una visión preciosa, pero esta iglesia es de Cristo. Edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí de una vez nos da un seguro. Ahí de una vez el Señor nos da un seguro. Dice que las puertas del Hades, que el enemigo no podrán contra la iglesia. Amada iglesia, ¿tenemos poder? El Señor Jesús lo declaró desde que fundó la iglesia. Y es en este momento. Es en este momento. Entonces entendemos que Pedro fue el primero en hacer la declaración de fe. ¿Fue la primera roca? Claro, fue la primera roca. Pero después se fueron sumando los primeros cristianos. Y en este momento nosotros formamos parte de esa gran edificación que se llama iglesia. Cuando yo pertenecía a la iglesia tradicional, yo pensaba que la iglesia era ese edificio de ladrillos naturales. Y no tenía claro cuál era mi función de la iglesia, porque no me sentía. Yo decía, pues si van a orar, que oren los curas, si van a hacer esto, pues que lo hagan ellos. Pero sencillamente uno iba al acto religioso y volvía y salía y ya. Y nosotros a veces de pronto no hemos quebrado ese esquema que traemos de la antigua congregación a la que íbamos, y todavía pensamos que sencillamente vamos, recibimos y salimos. Pero definitivamente cuando el Señor dice, tú eres parte de mi iglesia, adicionalmente nos está diciendo que estamos perteneciendo a Él, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, concluyendo esta primera parte, todos los que declaramos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, comenzamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Y luego todos continuamos la construcción. Luego la iglesia de Jesucristo la formamos todos los que hacemos esa declaración de fe. La iglesia de Cristo no es una denominación en particular, porque hay denominaciones que dicen que los demás no pertenecemos, que son ellos. No, no es una denominación en particular. La iglesia de Cristo somos todos quienes creemos en Jesús, los que lo seguimos y los que le servimos, donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, y lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ir a Efesios 5, 23 y 24. A mí esto me hace sentir muy importante, porque uno antes pensaba que era un NN o formaba parte de una familia y ya. Pero cuando a mí esta palabra me dice, ahora dónde estoy ubicada, qué parte formo, wow, pero también tiene sus responsabilidades. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Entonces, esta palabra nos está recalcando, si estuviera en parejas, recalcaría la parte del esposo, pero vamos a hablar acá de Cristo como cabeza. Aquí nos está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Esto me hace a mí demasiado importante para Él y para Dios. Porque no nos quedamos sin ninguna posición dentro del pueblo de Dios, sino que sencillamente o muy grandemente hoy podemos decir: yo formo parte del cuerpo de Cristo. Eso es una gran honra. Nos sentimos honradas por eso, o sencillamente yo hice una oración de fe, voy a ECO porque me encanta, ya pasamos delicioso, allá vemos el Espíritu Santo, allá he recibido sanidades, milagros, pero entendemos la posición que el Señor nos ha dado dentro de su cuerpo. Si nos hemos sentido parte del cuerpo de Cristo. Aquí voy a hacer una comparación con el sistema solar. Cristo en la iglesia es como el sol en medio de los planetas. Él nos ilumina, nos impulsa y nos une a todos. Si somos una iglesia unida, podemos ser parte del cuerpo de Cristo y ser disfuncionales dentro de esa parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si este dedo renunciara a dejarse dar órdenes por la cabeza? No, yo no voy a servir, yo no voy a funcionar, formo parte del cuerpo, pero sencillamente no voy a obedecer, no me parece la visión, no me parece, entonces sencillamente no funciono. ¿Qué pasaría con este dedo? Se muere. Así es que, amaditas, si estamos dentro del cuerpo de Cristo y no estamos funcionando, posiblemente nos estemos muriendo, porque no circula, no funciona. El Señor hoy nos invita a que, ya formando parte de su iglesia, tenemos que ser miembros funcionales y aparte de eso, unidos los unos a los otros. O qué tal que el dedo diga: bueno, yo sí quiero funcionar, pero solo. Entonces, lo corto y funcione solo, rásquese el oído solo, solo. No, porque si se machuca, no va a haber una boquita que lo sobe. No va a haber otra que sople, ¿cierto que no? Si está solo. Y a veces queremos estar dentro de la iglesia de Cristo y funcionar solos. Ay, porque es que yo soy tan apática. Ay, a mí es que esos grupos. Ay, es que esa saludadera. Ay, es que no, estamos formando parte de un cuerpo. No solamente de ecofamiliar, sino del cuerpo de Cristo. A veces nos pisamos la manguera, como se dice en el mundo, con otras iglesias, con otras denominaciones que también aman al Señor, que también son hijos del Señor, que también forman parte del cuerpo de Cristo. Cuidado con eso. El Señor nos ha llamado a formar parte de su iglesia, pero juntos, todos juntos, unánimes. No podemos ser un apéndice. No podemos funcionar solas, no podemos funcionar solos dentro del cuerpo de Cristo. Así concibió el Señor su iglesia. Por eso dijo: yo voy a ser la cabeza, yo voy a dar todos los comandos y ustedes obedecen. Pero si este dedo sale de la mano, esa cabeza no le va a poder comandar. Ah, no, yo me quiero retirar de ahí de la mano porque es que a mí no me gusta estar cerca de este dedo, porque es que este dedo es tan fastidioso. Entonces sencillamente le dice: entonces te vas, sencillamente tendrías que cortarte y salirte del cuerpo, porque no podemos funcionar si no estamos todos coordinados, unidos, unánimes. Y esto nos lo mandó el Señor. Bueno, no les he dado el título, ¿cierto? Porque primero quería hacer una aclaración de lo que es iglesia. Estamos más o menos claritos cómo el Señor concibió la iglesia, qué fue lo que Él se imaginó
Entonces, el título del tema de hoy no es la iniciación nada más, sino que decidí darlo en este tiempo. Se llama El amor de Cristo por su iglesia. Entonces, entendiendo que yo formo parte de esa iglesia, ¿se sienten amadas por Cristo? La palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, ahí está Él. A veces no nos sentimos amadas, bueno, en mi caso, por los esposos, o no nos sentimos amadas por los hijos, no nos pudimos sentir amadas por nuestros padres. Pero ¿sabes qué te dice el Señor Jesús? Yo sí te amo. Qué delicia tenerte. Ahora yo sí te voy a demostrar mi amor, yo sí te lo voy a saber demostrar, voy a llenar todo tu tanque emocional para que te sientas amada. La mujer Dios la hizo con la esencia de sentirse amada. Por eso compara, le dice a los esposos, ¿sabe qué? Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ver unos punticos, porque si los digo todos, cómo el Señor ha demostrado su amor, no terminaríamos hoy. Vamos a ver unos punticos, digamos, como los más sobresalientes de cómo el Señor demuestra y sigue demostrando y demostró su amor por nosotros, por su iglesia. Vamos a ir a Efesios 5:25. Si quieren enumerarlo, primer punto. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Tiene lo que les decía yo del dedo. Ya no podemos decir, no, este dedito queda por fuera. El hombre, el marido es la cabeza y la mujer forma parte del cuerpo. Entonces, si alguna parte se desmembra, pues ya deja de estar sujeto. Esto es muy importante. Vamos a hablar de esa sujeción que el Señor quiere a Él, hacia Él, es por amor a nosotros. Entonces, encontramos el primer punto dentro de esto y es la obra redentora de Jesús. Siempre nos preguntan que por qué Jesús murió en la cruz. Nosotros decimos que ¿qué? Por amor a nosotros. Y a veces se nos vuelven frases de cajón. Pero imagínense que si yo formo parte de su cuerpo, ¿será que Él va a dejar que una parte de su cuerpo se pierda? ¿O no se salve? Pues no. Entonces, la obra más grande de amor que hizo el Señor Jesús por nosotros fue su obra redentora, morir en esa cruz. Y lo hizo por su iglesia. Lo hizo por nosotros. Acordémonos que en el Antiguo Testamento Jesús no había venido. O sea, es para su iglesia. Esta obra salvadora es para su iglesia. Y no porque fuéramos los relindos, porque desde allá de donde Él habita, ha visto nuestro pecado. Sencillamente lo hizo por misericordia, por compasión, por amor. Y no solo empleó su poder y su sabiduría, sino que se entregó a sí mismo en manos de la justicia divina. El Señor Jesús, como hijo, conoce al Padre y conoce cómo es la justicia de Dios, y Él sabía por lo que iba a pasar, conociendo cómo es la justicia de Dios y la mano de Dios ante el pecado, y Él aún así sabiendo se ofreció
subirse en esa cruz por ti y por mí. Conociendo cómo le iba a ir, conociendo, sabiendo cómo iba a ser el tema, él mismo se ofreció. No fue que hicieron una suerte entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver quién va a salvar a estos que son unos pecadores. Él se eligió, dijo: papá, yo voy. Conociendo esto, ¿no se sienten más amorosas hacia Jesús? Porque fue demasiado lo que Él hizo en esa cruz por su iglesia. Fue el sacrificio expiatorio y el rescate más grande que se ha pagado, y fue pagó con su sangre. Es tan grande su amor que en esta demostración vemos que su amor es más fuerte que la muerte. ¿Ha habido en nosotros un amor así de grande, más fuerte que la muerte? Nosotros decimos que amamos a muchas personas. Es más, se ha vuelto una palabra de cajón, una frase de cajón: te amo, te amo. Ay, necesito que me traigas un vasito con agua. Estoy cansada. Entonces, ¿sí hemos demostrado ese amor hasta la muerte como lo hizo Jesús? Fue un sacrificio muy grande lo que Él hizo por amor a nosotros. Vamos a ir a Cantares 8:7. Es imposible hablar del amor entre el esposo y la esposa de Jesús y su iglesia si no nombramos a Cantares. Dice la palabra de Dios en Cantares, dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. ¿Qué quiere decir esto? El amor de Jesús es tan grande que ni aún los latigazos que Él sabía que le iban a dar, ni aún el repudio que sabía por el que iba a pasar, ni aún la desnudez con la que fue avergonzado, ni aún esa corona de espinas, ni aún su cuerpo hecho sangre, carne, ni aún lo que fue vituperado, aún ninguna de esas cosas que son ríos, que son corrientes fuertes, ninguna de esas cosas apagó su amor por nosotros. Dice que las muchas aguas, aquí aguas habla de dificultades, pero hoy en día nosotros no la imitamos porque, ay, se le acabó el trabajo, ¿sabes qué? Ya no te amo. Ella ya no está tan bonita como cuando tenía 18, entonces ya no te amo. Entonces el hijo no se portó tan bien, entonces ya lo miramos así y le estamos demostrando que no lo amamos, porque sacó una mala nota, porque se portó mal o porque rompió el uniforme. Pero lo que dice que el verdadero amor, como el amor de Jesús, es que las muchas aguas no pueden apagar ese amor. Y eso lo dedicamos mucho en los matrimonios, ¿no? O sea, aguas es la dificultad que venga, económicas, de entendernos, de acoplarnos, de salud, lo que sea. Porque Jesús ya nos dio el ejemplo del verdadero amor. No le importó por lo que tuviera que pasar. Sabía que tenía que sufrir esa muerte en cruz, la muerte más vergonzosa y despreciable para su tiempo. Sí, Él lo sabía. Sin embargo, no se bajó de esa cruz. ¿Sí entendemos el amor de Jesús por nosotros? Porque es que a veces lo vemos: sí, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y ya yo soy redimida, y entonces ahora yo soy salva, y qué delicia. Pero contemplemos por todo lo que Él tuvo que pasar. ¿Cómo demostró ese amor hacia nosotros? Subiéndose a esa cruz. Todo lo que le dijeron, todo lo que lo abuchearon, todo lo que pasó. Él no murió con un manto puesto acá, totalmente desnudo, avergonzado. Lo escupieron.
todo por amor a su iglesia. Podríamos contemplar ese como un primer punto. Vamos a ver un segundo punto. El Señor Jesús también, por amor a nosotros, tiene una actuación santificadora. O sea que Él mismo nos santifica. Es que a veces nosotros nos tomamos unas atribuciones y decimos, ay, no, es que yo me he comprometido, bueno, y eso está bien, yo ahora ya no hago esto, ya no hago esto. ¿Sabe qué? Eso es por acción de Él y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a ir a Efesios 5, 26 y 27. Él es el que nos santifica. Esto no es de nosotros. Él nos santifica porque somos su iglesia amada. Dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola, ¿qué? Purificado. O sea que yo me purifico, Él me purifica. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es Él, a través de su precioso Espíritu Santo, el que actúa en mí y me lava y me purifica y me santifica para presentarme delante de Él mismo como esa novia preciosa, sin mancha y sin arruga. Él mismo. Entonces, si nosotros no estamos en ese proceso de purificación y santificación, es porque no le hemos permitido que su acción purificadora y santificadora actúe en nosotros. Porque, mire, es tan hermoso que nosotros no tenemos sino que sujetarnos. Es lo único que Él nos pide, que nos sujetemos. Y todo lo demás, Él lo hace. ¿No es eso amor? ¿No es eso amor de Cristo por la iglesia? Yo me siento muy amada, yo no sé ustedes. Yo me siento muy amada por Él. Es que ha hecho tanto. Vamos a ir al Salmo 45, 13 al 15. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Así se lo estaba revelando el Señor al rey David en este salmo. Con vestidos bordados será llevada al rey. Así nos ve Él. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Dimos hasta el 15. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. ¿Y quién va a propiciar ese vestido? Él va a ser propicio a nuestra santidad. Él mismo lo va a hacer por nosotros, por amor a nosotros. Vamos a ver otro punto. Entonces vimos el primero, el sacrificio en la cruz. Segundo, que Él nos santifica. Tercero, Él nos amó primero. Una prueba de su amor hacia mí es que Él me amó primero. ¿Sabe qué? Yo no hice nada para encontrarme con Jesús. Yo, Janet, yo no hice nada. Él me encontró. Él me encontró. Y Él me amó desde el principio de los tiempos. Él me guardó en el hueco de su mano como la niña de sus ojos y yo no lo sabía. Tan es así que yo hoy puedo decir que formo parte de su cuerpo. Vamos a ir a Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Nos pasa cuando estamos en la época de los novios. En mi época, y en todas las épocas debe ser así, porque la mujer debe ser conquistada, así me enseñó mi mamá y así me ha enseñado la Biblia también. En mi época, cuando un joven se acercaba a mí, y yo ni siquiera me había fijado en él, y empezaba a decirme, ay, es que tú me gustas, y uno cómo se sentía, ¿sí o no? Uno se sentía como se fijó en mí, hay tantas viejas por aquí, hasta más bonitas que yo, y se fijó en mí, el más guapo de la clase. Bueno, no sé cómo habrá sido esos tiempos, pero a mí me pasaba así, que cuando me piropeaban o me decían algo, yo decía, allá hay algo, como dice el pastor, ahí pasa algo. Imagínate que hoy te lo está diciendo el Señor Jesús. Yo te vi primero. Antes que tú me vieras a mí, mira, yo te puse el ojo. Y dice, wow, esta es mi amada Ligiecita, esta es mi amada Gigi, wow, esta es mi amada Divita. Él te había puesto el ojo. Uy, a mí eso me parece espectacular. A mí eso me parece espectacular. Que Él haya puesto su mirada en mí, me parece supremamente espectacular, maravilloso. Entonces, Él nos amó primero. Vamos a otro punto, 4. Otra cosa que nos demuestra el gran amor de Dios por su iglesia es su total disposición para perdonarnos. Su total disposición para perdonarnos. Vamos a Isaías 53, es un pasaje muy conocido. Isaías 53, vamos a leer el 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Él cargó todos nuestros pecados. Y si aún conociendo de su palabra volvemos a embarrarla, vamos a la cruz del Calvario totalmente arrepentidas, ¿Él qué hace? Dice, te perdono. ¿Cuántas veces nos ha tenido que perdonar aún después de conocerlo? Muchas veces. Y uno a veces dice, ay no, ya yo se lo perdoné tantas veces que ya no más, ay no, ya, suficiente. Pero ¿qué dice Él? Dice la palabra en el Salmo 51, dice que Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Siempre está dispuesto a perdonarnos. ¿Y lo hace por qué? ¿Por lindas? No, somos pecadoras. Lo hace por amor a nosotros, a su iglesia. Punto quinto, ya vamos terminando. Este es otro tema de amor muy fuerte. Siendo rico, se hizo pobre. Imagínense una parejita de novios donde ella pertenece a una clase social estrato 20 y él no mucho. Y él le dice, bueno, se hacen novios y entonces él le dice, nos casamos, pero ya no vas a vivir allá en La Cabrera, sino que vas a vivir, no sé, no vas a vivir en casa propia, sino pues según mis recursos toca un apartamentico propio o de pronto en una habitación. Ya no vas a comer esos manjares, no vas a poder viajar. Eso es lo que yo te puedo ofrecer. Yo te puedo ofrecer eso. Y ella dice, ay, yo te amo tanto que contigo hasta debajo de un puente. Así me toque comer arroz con cuchara. Entonces ese hombre que dice, wow, esta vieja sí me ama, ¿o no? Pues imagínense que fue más grande lo que hizo el Señor Jesús. Siendo rey,
siendo rey, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Se hizo un hombre mortal, porque él estando allá siendo rey, inmortal siendo Dios, pero se despojó de ese reinado, se despojó de sí mismo y se bajó a la altura de un hombre que iba a morir en esta carne que se pudre. Se despojó de todo eso para decirnos: yo te amo. O sea, es necesario que yo me haga hombre, que me haga como tú, para poderte salvar. Porque si no es por eso, no te podría salvar. No quiero que te vayas al infierno. Entonces yo me bajo de mi trono y me hago hombre para salvarte. Entonces, ¿sí es verdad que Jesús ama a su iglesia? Que se despojó de su reinado, de donde dice la palabra de Dios que por él y para él todas las cosas se hicieron. Y llega aquí a que lo abofeteen, a que lo latiguen, a que lo injurien. Por favor, a sufrir esos latigazos en su carne, porque él fue 100% hombre y 100% Dios. Ah, no, él no le dolieron esos latigazos porque es Dios. Es que él en ese momento estaba en su humanidad al 100% también. Y él sabía que iba a pasar por eso. Y se despojó de su reinado. Nosotras estaríamos dispuestas a despojarnos. A veces nos duele despojarnos de unos pesitos para las mujeres de la cárcel. Ahí les echo la, ¿no? Ahí. A veces nos duele o no. Nos duele. Pero él se despojó de sí mismo, no se despojó de unos pesitos. No se despojó de una noche, como nosotros lo hacemos con un hijo cuando está enfermo, nos despojamos de una noche para cuidarlo. Y eso nos parece ya un alto precio. Pero no, él no se despojó de una noche, no se despojó de unos pesos. Se despojó de sí mismo, siendo lo que era, para demostrarnos su amor. Y otra cosa bien importante que demuestra que nos ama. Y si nuestros esposos lo hacen, nos están demostrando que lo aman, y el pastor lo ha predicado aquí mucho. Y yo también cuando trabajo con parejas les recalco mucho a los señores, siendo cabeza, y lo vamos a ver en Efesios 5:29. Esa es otra muestra de amor. Dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire, no nos preocupemos. ¿Quién nos sustenta y quién nos cuida? Jesús. Entonces, ¿por qué andamos alborotadas y agarrándonos las greñas? Porque no creemos que Él nos sustenta y Él nos cuida. Una vez el doctor Puig dijo una frase que yo le he repetido hoy para acá muchas veces: es el que invita, paga. El que invita paga. Él es el que me sustenta, Él es el que me cuida. Estás sufriendo un tema de salud en tu casa, dijo que Él te iba a cuidar. A su iglesia. Tienes una necesidad económica, dijo que Él te iba a sustentar. Cierto que cuando el esposo nos dice, a mí me pasó, él me dice: nena, cuando estábamos decidiendo si yo seguía trabajando o no, cuando nació Camilo, me dijo: tú no trabajas más por fuera, dedícate al niño, a la casa y a cuidar de mí. ¡Qué delicia! Y él empezó a proveer para todo lo de la casa y no faltó nada. Yo decía: wow, yo me sentía amada con eso. Pero si vaya, trabaje, mamita, mire, vaya, muela, porque entonces ¿cómo hacemos? A ver, aquí es miti-miti, fiti-fiti, 50-50. Y uno dice: uy, pero ¿qué pasó? Pero Él dice que Él nos cuida y nos sustenta. Ay, yo me siento muy amada. Yo me siento muy amada. Porque, verdad, que Él sí me ha sustentado y me ha cuidado. Esta mujer que ven aquí con cara de victoria es porque Él lo hizo en mí.
Yo me siento muy agradecida, me siento una mujer muy amada por el Señor, y por eso le doy infinitas gracias. Entonces vamos a concluir porque ya estamos en tiempo. El Señor solamente nos pide a nosotros que le entreguemos nuestra vida, que nos sujetemos. Así como le dice que la mujer se sujete al esposo, es lo único que nos pide. Sujétese, mamita. Sujétese y deje que yo le voy a decir por dónde es y cómo es. Sujétese. Eso nos dice a la iglesia. Él nos dice que nos guarde, que aparte de eso, que nos guardemos en santidad, porque en santidad vamos a obtener todas las bendiciones que vienen de su parte. Vamos a mirar esta cita ya para cerrar, 1 Corintios 6, 16 y 17. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, y ese es el cuidado. Él dice que nos sujetemos. Pero imagínate yo teniendo cosa inmunda en mí, unida al cuerpo de Cristo. Y quería cerrar un poco con eso. El Señor nos pide santidad. Ya formamos parte de su cuerpo, y Él dice: listo, ya forman parte de mi cuerpo, pero cuiden su santidad. No puedo estar unido con una ramera, con algo inmundo. Por eso, amadas, y esto es para toda la iglesia, pero nos correspondió a nosotros escuchar esta palabra. Qué bendición, el Señor nos quiere en santidad. Y ahora que entendemos que formamos parte de su cuerpo, podemos entender más por qué debemos guardar nuestra santidad. Porque un solo cuerpo con Él somos. Amén. Un solo cuerpo somos con Él. Y yo quiero que nos pongamos de pie. Y vamos a leer esto todas, vamos a ir a Cantares 1. Porque es que al amado, si Él nos ha dicho tantas cosas preciosas hoy, ¿cómo no le vamos a decir nosotros a Él también cosas lindas? ¿Quién quiere decirle algo lindo a Él hoy? Wow. Entonces me he tomado aquí, vamos a ir a Cantares 1, vamos a leer el 2 y el 4, pero se lo vamos a decir con todo el corazón. Amén. Esto es bellísimo. Yo me siento tan enamorada de Él que yo se lo digo con todo mi corazón. Dice: oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos, nos alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman.